Pasamos a la próxima presentación. Prevalencia de esofagitis eosinofílica en un hospital general polivalente en el año 2011. Doctor Matías Martín y colaboradores. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar entonces de la prevalencia de la esofagitis eosinofílica en un hospital aquí de la ciudad de Córdoba en el año 2011. Bueno, estas son algunas cosas que ya dijo el grupo del Hospital Británico. El consenso del 2011 y actualizar el consenso del 2007 la describe, como bien ya se aclaró antes, como una enfermedad esofágica crónica, inmune, mediada por antígenos y que se caracteriza en lo clínico por síntomas de disfunción esofágica y histológicamente por una inflamación que predominantemente es eosinofílica. El síntoma más frecuente, también hablaron de esto un poco más temprano, es la disfagia intermitente, crónica, no progresiva para sólidos, que se presenta entre el 29 y el 100% de los casos. La impactación de alimentos también es muy frecuente y los síntomas compatibles con reflujo, que son más característicos de las poblaciones pediátricas. El aspecto endoscópico es muy variable en estos pacientes. Pueden haber anillos, exudados, surcos, puede haber edema de la mucosa, estrechamientos del esófago, el llamado esófago en papel crepe, que son laceraciones mucosas al paso del endoscopio, además de estenosis proximales, ulceraciones mucosas, pápulas, exudados e incluso pólipos. En un 30% de los pacientes, puede ser hasta un 50%, el esófago se descubre como normal durante la endoscopía. La evaluación histológica es característica y es parte de la definición, pero hay que saber que no es patognomónica y se basa, de acuerdo a las definiciones que habíamos dicho, en la presencia de 15 eosinófilos o más por campo de gran aumento en la mucosa del esófago. Desde el punto de vista epidemiológico, se sospecha que existen variaciones geográficas y también se ha descubierto un aumento de la incidencia de la esofagitis eosinofílica en las últimas 2 décadas, probablemente por un mayor reconocimiento de la enfermedad y aumento de la pesquisa. Los estudios basados en la población son todos del hemisferio norte, indican una prevalencia de entre 0,23 y 4 por 1000 habitantes, y en los pacientes a los que se les realiza endoscopía se estima que es tan alta como 6,5%. Es un poco más frecuente en los hombres y la edad media de la vida es de los 38 años. Muy bien, este estudio fue un estudio descriptivo, prospectivo de prevalencia, en donde se incluyeron todos los pacientes a los que se les realizaba una videoendoscopía alta en el centro de estudio, independientemente de la causa, entre el 29 de julio y el 5 de diciembre del año 2011, y como se había previsto inicialmente, se finalizó el estudio cuando se incluyó el paciente número 300. Se dividieron a los pacientes en 2 grupos, un grupo en riesgo y un grupo sin riesgo. El grupo en riesgo era aquel que tenía factores de riesgo para desarrollar esofagitis eosinofílicas como síntomas, que eran los síntomas compatibles con reflujo, implantación de alimentos o disfagia, o que tenía hallazgos endoscópicos de los que habíamos descrito previamente. De cada paciente se obtuvieron 5 muestras de biopsias del tercio distal del esófago y 5 muestras del tercio medio, que es lo que recomienda la literatura. Se había hecho una evaluación, una revisión de la esofagitis eosinofílica conjuntamente entre los gastroenterólogos endoscopistas y los anatomopatólogos previo al inicio del estudio, y los patólogos no sabían si los pacientes que estaban evaluando eran del grupo en riesgo o no. Se registró el número de eosinófilos intraepiteliales por campo de gran aumento, de acuerdo a si no tenían menos de 15 o más de 15, que se consideró diagnóstico de la enfermedad de acuerdo a la definición. Y además se registró si en las muestras había microabscesos eosinófilos o capa superficial de eosinófilos, que tampoco son patognomónicas, pero ayudan en el diagnóstico. El objetivo primario del estudio fue determinar la prevalencia de esta enfermedad en el centro, un único centro donde se realizó el estudio, y los secundarios, determinar la prevalencia en el grupo en riesgo y el grupo sin riesgo. En relación a los resultados, 148 de los 300 pacientes que se incluyeron estaban en el grupo en riesgo y 152 en el grupo sin riesgo, con una edad media de casi 49 años y un rango muy alto de 18 a 87, y el 66%
0.33% eran mujeres. En relación a los síntomas de los pacientes en el grupo en riesgo, la gran mayoría se realizaban la endoscopía porque tenían pirosis o informaban de pirosis. Fue también frecuente la regurgitación de alimentos, menos frecuente la disfagia intermitente, el dolor retroesternal, la disfagia progresiva y raramente la impactación alimentaria, que es también muy característica de esta enfermedad. En relación, una comparación entre el grupo en riesgo y el grupo sin riesgo, en relación a los hallazgos endoscópicos, indudablemente la mayoría de los pacientes no tenía hallazgos endoscópicos, el 64.33%, como dice abajo de la imagen, y vemos que en realidad la única diferencia estaba en la fenilización, que está en esta parte, las lengüetas y la esofagitis no ulcerada, que eran significativamente más frecuentes en el grupo en riesgo. También se encontraron pacientes con granulado blanco y con algunas otras alteraciones endoscópicas que fueron menos frecuentes. La historia de atopía también se registró en los pacientes, se les preguntaba específicamente si tenían diagnóstico formal de rinitis alérgica, dermatitis atópica o asma bronquial. 90 pacientes de los 300 habían manifestado estos síntomas y la ausencia de manifestaciones atópicas, como vamos a ver en la próxima diapositiva, fue significativamente más frecuente en el grupo sin riesgo que en el grupo en riesgo. Aquí vemos entonces la ocurrencia de los síntomas, de las manifestaciones alérgicas y si bien las manifestaciones alérgicas eran más frecuentes en el grupo en riesgo, en ninguno de los casos fue esa diferencia significativa. Esta es básicamente la tabla más importante del trabajo, en donde vemos que, por supuesto, la mayoría de los pacientes no tenían eosinófilos y tenían una esofagitis no eosinofílica. Llamó la atención que la presencia de menos de 15 eosinófilos por campo de gran aumento en las biopsias fue significativamente más frecuente en el grupo sin riesgo. Y el diagnóstico formal patológico de esofagitis eosinofílica se produjo en 4 pacientes de los 300, lo que es una prevalencia del 1.33%, más baja de lo reportado hasta ahora. Y fueron 2 pacientes en cada uno de los grupos y ninguno de estos 4 pacientes tenía historia de manifestaciones atópicas. Para terminar, el presente trabajo es prospectivo y estudió la prevalencia de esta enfermedad de la esofagitis eosinofílica en un hospital en Córdoba. Estudios de otros países habían objetivado una prevalencia que iba del 1.6 al 5% y hasta un 6.5% en pacientes a los que se les hacía endoscopía, lo que les ha obligado a ellos a crear guías endoscópicas para la pesquisa de esta enfermedad. Esos datos no están disponibles, o por lo menos no encontré datos disponibles al respecto en nuestro país o en nuestra área, lo que no nos permite entonces desarrollar estas guías. La prevalencia en este estudio fue de 1.33% en pacientes endoscópicos, más baja que las reportadas en otros estudios. Además, la prevalencia en el grupo en riesgo de desarrollar la enfermedad como el grupo sin riesgo fueron idénticas, muy parecidas y no hubo diferencias significativas. Y como ya habíamos dicho, ninguno de los 4 pacientes tenía manifestaciones alérgicas, algo que se encuentra hasta en un 80% de los casos de pacientes diagnosticados con esofagitis eosinofílica. Desafortunadamente, de los 300 pacientes estudiados, hubieron solo 4 casos, lo que no nos da la posibilidad de realizar análisis multivariados, lo que es una complicación de este estudio, disculpen. Por lo que la prevalencia de la esofagitis eosinofílica en el presente estudio fue menor a la reportada que en estudios de prevalencia previos y no hubo diferencias en los 2 grupos. Se necesitan estudios con mayor número de pacientes multicéntricos para obtener conclusiones que nos permitan tomar decisiones al respecto. Muchas gracias. Abrimos las preguntas por aquí. Hola. La primera es con el tema de IBP. Si se les dio 2 meses de tratamiento previo de IBP,
a la toma de biopsias o no, porque vi que la gran mayoría tenían... Seleccionados los pacientes. ¿Cómo? No fueron seleccionados los pacientes, directamente 300 pacientes consecutivos a los que se le realizó endoscopía, independientemente de la causa y de los antecedentes previos. Que justamente uno para hacer el diagnóstico debería darle 2 meses de IVP y biopsiar bajo esas condiciones para descartar la enfermedad por reflujo, digamos, la eosinofilia asociada al reflujo gastroesofágico. Y la otra pregunta es con respecto... Tiene una población de 70, casi 70% de mujeres, y esta es una enfermedad que es más prevalente en el hombre, 3-1 hombre-mujer. Entonces, ¿cómo crees que impacta eso en la prevalencia que encontraron? Porque ya a partir de una población femenina en un 70%... De todas maneras, el 65% de mujeres había un porcentaje, de todas maneras había una población grande, porque fueron 300 pacientes, que fue bastante importante. Por supuesto que es un estudio chico, que como digo al final de la discusión se necesitan más estudios para tomar decisiones, no se pueden tomar decisiones al respecto, pero nos parecía muy importante conocer por lo menos en nuestra zona el resultado. En el caso de que fueron más mujeres fue una cuestión puramente azarosa y que tuvo que ver con quiénes fueron las personas que se realizaron el estudio. ¿Una pregunta por ahí? Yo creo que, como dijo la doctora Ramos, hasta aquí ahora el trabajo lo que hace es diagnóstico de infiltración esofágica por eosinófilos. Las guías actuales, recién publicadas en 2013, del American College, te dice y te insiste en que hay que hacer, antes de rotular esofagitis eosinofílica, hay que hacer el tratamiento, como mencionaban, con doble dosis de los inhibidores. Entonces yo creo que ese grupo de pacientes que ustedes rotularon como esofagitis eosinofílica deberían hacer un estudio más profundo, pHimetría, tratamiento y demás, como para ver que si realmente no son enfermedades por reflujo o si no es eosinofilia respondedora y no una real esofagitis eosinofílica. Bien. Porque llama también la atención lo que comentaban, la prevalencia de mujeres, que no es lo que vemos en toda la bibliografía. Está bien. Le quiero aclarar que este estudio fue realizado en el año 2011, todavía no habían salido las guías del año 2013, entonces no pudieron ser incluidas. Por otra parte, nuevamente es un estudio que trataba de buscar la prevalencia, no hablamos de tratamiento, no hablamos del seguimiento de los pacientes, entonces no podemos incluir esas cosas. Un hecho llamativo en el trabajo de ustedes es que los síntomas no parecen predecir la existencia de esofagitis eosinofílica, como que da lo mismo que tengan síntomas o que no tengan síntomas. Eso es un hecho curioso porque quiere decir de que nosotros deberíamos sospechar de esofagitis eosinofílica sin tomar en cuenta la sintomatología. Nuevamente, la prevalencia fue muy baja, fueron 4 casos nada más en 300. Creo que sacar conclusiones al respecto me parece poco. Lo que nos está diciendo acá sobre todo es que la prevalencia de esta enfermedad es baja y no se puede comparar con la prevalencia en otros en centros en el hemisferio norte, sobre todo en los Estados Unidos, donde se le está dando mucha importancia a esta enfermedad y se lo pesquisa con frecuencia. Aquí no hay datos, entonces no sabemos si es una enfermedad que nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que tratar de pesquisarla, buscarla o no. Este es un primer intento por tratar de solucionar ese problema. O intentamos hacerlo por lo menos. Una pregunta en la última. Sí, a mí me parece que lo que acaba de decir Graciela es muy importante. Yo creo que ustedes revisen estos 300 pacientes de vuelta y vean realmente cuáles realmente son esofagitis eosinofílicas o no. Y a lo mejor la prevalencia les baja más todavía. Bueno, muchas gracias. Terminamos la presentación.